El aroma del café se enroscaba en la madrugada de Chicago como una luz pálida que prometía calor. En el Moonlight Café, las pasas humeaban sobre la mesa de madera gastada, y la ventana que daba a la calle dejaba pasar una lluvia fina que dibujaba líneas plateadas en el cristal. Choi Jae-hoon observaba sin ojos aquello que el resto llamaría paisaje. Conocía la ciudad por memoria, por las voces que le llegaban a través de su mundo reducido a sonidos, texturas y el latido acompasado de la gente. Era una precisión pulida por años de poder. Incluso sin la vista, su mente hacía mapas de la ciudad que eran más exactos que muchos planos de arquitecto. Se sentó siempre en la misma mesa junto a la ventana, no por costumbre, sino porque desde allí podía escuchar el flujo de entrada, medir la velocidad de los pasos y anticipar la llegada de alguien que necesitaría protección, compañía o una orden. Llevaba un abrigo oscuro, botones discretos, y la silla de ruedas, su trono, encajaba con naturalidad en la postura que adoptaba cuando pensaba. A su lado, una taza de chocolate caliente con canela humeaba. Era un vicio que le permitía sostener la mano en el borde de la cerámica caliente y recordar que todavía le importaban los pequeños placeres. Ese día su mundo sonaba distinto. Había una tensión en el aire que él captó antes de cualquier otro presente. Un hilo de conversación que se rompía, una respiración demasiado rápida, el ruido de unas llaves apuradas. Jae-hoon volvió la cabeza, más precisa que cualquier mirada, hacia la puerta cuando la campanilla anunció a las dos que entraban. Primero los pasos, ligeros, apresurados, los de una mujer que tenía prisa, y sin embargo se detenía para que la niña que la acompañaba no tropezara. Luego la voz infantil, clara y curiosa. Y Manny Brooks abrió la puerta empujando el paraguas con una mano y sujetando a Alía de la otra. La lluvia había dejado mechones mojados en sus rizos, y su chaqueta de trabajo todavía olía a humo de cocina. Tenía ojeras que contaban noches de poco sueño y jornadas interminables. Había en su rostro esa mezcla de orgullo y cansancio que se instala cuando una mujer hace del deber una forma de amor. Alía, con un peluche deshilachado abrazado al pecho, Mr. Hoppy, que tenía un ojo de botón y la cola más remendada del mundo, miró el local con la curiosidad de quien descubre mundos nuevos. La niña: «Mamá, ¿podemos sentarnos por la ventana? Desde ahí se ve el tráfico grande». Y Manny respiró, sonrió con esa suavidad que reservaba para su hija, y asintió. La camarera señaló una mesa vacía, y sin muchas ceremonias, la madre se acomodó junto a Jae-hoon. Él percibió la presencia antes de que ella siquiera hablara, energía contenida, una defensa puesta en guardia. Cuando la mujer pidió 2 tazas de café y un hot chocolate para la niña, su voz tuvo un timbre que decía claramente: «No me compadezcas». Jae-hoon escuchó la palabra que nunca pronunció: resistencia. Le gustó. «¿La niña tiene hambre?», preguntó, porque le gustaba la forma en que la gente respondía a preguntas simples. Era una herramienta para leerlos. Y Manny lo oiró, sorprendida por la voz que parecía provenir de otro tiempo, pero sin mostrarse incómoda. Alía, ajena al código que imponía el mundo adulto, giró la cabeza y le ofreció a Jae-hoon la mitad del panecillo que sostenía. «Se llama Alía», dijo ella, «y sí, le encanta compartir». El hombre aceptó el panecillo con una mano cuidadosa, apenas rozando el pequeño trozo que la niña le ofrecía. En ese gesto había una cortesía antigua, el reconocimiento de una delicadeza que no necesitaba explicación. Y Manny, observando cómo Jae-hoon reía por un comentario inocente de la niña, sintió algo que le había estado faltando largo tiempo. Un espacio donde no era solo la madre que debía vender cada mañana, sino alguien con deseos, con recuerdos que no quería sacar a flote, pero que respiraban cerca. Aquel encuentro fue corto y sin embargo dejó una estela.
No era la típica conversación en la que se intercambian teléfonos, era un cruce de bordes. Ella, protectora, él curioso en secreto por la normalidad que le resultaba ajena. Antes de salir, Jae-hoon tocó la mesa en dirección a Imani y dijo su nombre completo, pronunciado con la deliberación de quien mide cada sílaba. Choi Jae-hoon. Ella lo repitió en voz baja, como si probara un nombre nuevo casi fuera un acto de confianza. A su espalda, la ciudad seguía sin detenerse, pero la palabra C.O., que flotaba en la noticia sobre su vida, un hombre que mandaba y que, no hace mucho, había sido visto con un anillo en la mano en una iglesia donde la luz se había transformado en silencio cuando la novia no apareció, parecía ahora una nota disonante que no sabía dónde ubicar. Imani salió con Alía de la cafetería y, en la humedad de la calle, pensó en las facturas que esperaban en su apartamento y en la entrevista que tenía que hacer en Rosie's Diner para cubrir la semana. El trabajo en el diner era constante pero mal pagado. Cuidaba mesas, lavaba platos y en las noches estudiaba los libros de la pequeña con la esperanza de que, el día en que Alía llegara a la escuela, las preguntas de la niña no se convirtieran en un peso que ellas no supieran cargar. A ratos, la idea de ofrecer otra vida sin privaciones la asustaba tanto como la tentación de abandonar sus principios para conseguir más. Había aprendido a negociar su dignidad con la prudencia de quien sabe que la libertad económica no puede comprarse con sacrificio de sí misma. Esa semana, el destino le ofrecería una puerta que no imaginó abrir. 3. Jae-hoon volvió al silencio de su penthouse, donde las sombras tenían formas, y su ausencia de vista no disminuía la autoridad que exudaba. El lugar era una caja de cristal sobre la ciudad, vista impresionante para quien la contemplaba, frío para quien gobernaba desde dentro. Sus asistentes le daban informes y el mundo giraba según planes orquestados con manos que él ya no veía, pero sentía. Había perdido la vista tiempo atrás, en un accidente cuyo recuerdo todavía le daba vértigo. No era solo la oscuridad lo que pesaba, sino la traición que rodeó esa noche, la promesa rota, el anillo que jamás llegó a su pulgar. Lo llamaban el CEO ciego abandonado en altar en los tabloides, y las palabras le importaban tan poco como un cuento de sobremesa. Lo que le dolía era el significado de aquella humillación, que alguien pudiera dejarlo sin pensar en las repercusiones. En su mundo, la confianza era moneda valiosa, la traición un atentado contra su mapa. A la mañana siguiente, cuando la mujer y la niña volvieron a cruzar por la puerta del Moonlight Café, Jae-hoon ya había decidido un experimento. Necesitaba saber cómo era vivir fuera de sus muros de cristal. Llamó a su secretaria y pidió que la contratasen para un trabajo temporal que no justificara preguntas. Asistente de enlace social, dijo en 2 palabras. No era un título real, pero tendría que ver con la logística básica, con manejar citas y, quizás lo más importante, con ser un puente entre su mundo público y la normalidad que le hacía falta. Imani recibió la oferta de forma directa, una reunión en el penthouse, en la que le explicarían la propuesta. Sentía con la intensidad de alguien que conoce las diferencias entre el hambre y el orgullo. Aceptar significaba dejar entrar a un hombre cuyo mundo le inspiraba recelo. Negarse significaba seguir haciendo malabares con su economía mientras su hija crecía en la incertidumbre. Pidió tiempo para pensarlo. Puso condiciones: entrada en el trabajo como empleada a horario fijo, días libres ciertos y una remuneración que le permitiera pagar la escuela de Alía y una pequeña seguridad para emergencias. Jae-hoon aceptó sin preguntar demasiado. Su interés había comenzado, y la oferta no fue caridad sino negociación. Él reconocía el valor del trabajo ganado.
Cuando la noche que eligió para reunirse con ella llegó, Imani cruzó el umbral del penthouse con el peluche de Alía en el bolsillo, como si llevara consigo un talismán. La puerta se cerró detrás de ella en un ruido que resonó distinto. Ahí se iba un tabú, ahí se iniciaba un pacto. El lugar le resultó impresionante. Superficies limpias, una mesa con frutas dispuestas como si fueran piezas en un tablero, y en el centro la figura de Jae-hoon, que pidió que le trajeran una taza de té de hierbas en lugar del chocolate. Al tocar la mesa con las palmas para orientarse en el silencio, él habló de su vida con una frialdad bien ensayada, con asomos de vulnerabilidad que se filtraban de vez en cuando. «No te pido lealtad por caridad», dijo. «Te ofrezco un trabajo digno. Si lo aceptas, tu vida cambiará, no por muy, sino porque tendrás opciones». Imani lo miró, midiendo cada palabra. Había una oferta, real, sí, pero también una puerta que dejaba entrar a un mundo que ella nunca había pisado y del que no estaba segura de querer formar parte. Le preocupaba la percepción de su hija. Le preocupaba perderse a sí misma entre la opulencia y temía que aceptar fuera un acto que borrara puestos de resistencia que había construido con su propio sudor. «¿Y si no quiero que me vean como alguien que consiguió todo por caridad?», preguntó. «Quiero que esto sea trabajo. Quiero que mi hija vea que no vendí nada, que lo gané». Las palabras fueron un alivio y una prueba. Jae-hoon asintió, con la paciencia de quien sabe que la dignidad no se compra por discursos vacíos. «Serás contratada como cualquier otra persona», repuso, «con sueldo, contrato y la posibilidad de ascenso si así lo decides. No toleraré humillaciones. Si alguien te hace sentir menos, tendrás un aliado». Esa promesa, sencilla, concreta, fue uno de los pilares que hicieron a Imani aceptar. No era un salvador, era un ejecutivo que comprendía el valor de los acuerdos. Ella aceptó con condiciones claras. No quería favores ni regalos que tocaran su autoestima. Quería respeto. Poco después de firmar un contrato sin cláusulas ocultas, Imani comenzó a conocer la vida detrás del poder. El penthouse no era solo lujo, era disciplina. Jae-hoon manejaba su mundo con precisión militar y exigía discreción. Le presentó a Jun, su segundo al mando, un hombre que hablaba poco y observaba mucho. A Dae, la figura de seguridad que se movía con calma como si fuera parte del mobiliario. Y a algunos colaboradores que trabajaban en oficinas que parecían pequeñas estaciones de control. Ellos la miraron al principio con ese recelo que tienen quienes miden la lealtad en silencios. Al mismo tiempo, la vida de Imani no se transformó en algo ajeno. Siguió yendo a Rosie's Diner a cubrir turnos cuando su horario se lo permitía. Siguió llevando a Alía a la escuela y pegando cupones en tarjetas de descuentos. La diferencia era que ahora, cuando volvía al apartamento después de la jornada en la Torre de Cristal, cerraba la puerta con la sensación de que podía respirar algo más parecido a alivio. Tenía dinero para pagar la matrícula atrasada, para comprar un abrigo decente a la niña y para reservar una cita con el dentista que había pospuesto por meses. Eso no hizo que sus miedos desaparecieran, los acomodó en un rincón donde poco a poco dejaron de asomar como amenazas inminentes. Desde la perspectiva de Jae-hoon, la llegada de Imani fue una brisa que removía un aposento que llevaba demasiado sellado. Le gustaba observar cómo ella administraba su tiempo y sus afectos, cómo con una palabra simple organizaba agendas, arreglaba detalles y hacía que la casa, su casa, dejara de ser un museo. Había ternura en la forma en que sostenía el portapapeles, en la manera en que hablaba con Alía cuando la niña lo visitaba, y había algo más peligroso, una distancia que se mantenía hasta que ella quisiera cruzarla. Él no pretendía apresurarla, tenía demasiada experiencia en pérdidas como para confundir deseo con necesidad.
Los cuidados que Jae-hoon necesitaban eran distintos a los de un hombre sin limitaciones. Necesitaba planes, escoltas, un orden que evitara los riesgos. Aprendió a delegar, a confiar en John y Day y a medir la calle con su sentido del oído. Pero no esperaba que la llegada de una madre y su hija fueran la medicina que su vida le pedía. Alía, sin complejos, se instaló en el penthouse como quien toma una casa prestada. Dejaba los dibujos en la mesa de la cocina, reclamaba galletas en forma de animalitos y se sentaba junto a la rueda de la silla para contarle a Jae-hoon las aventuras del recreo. Él la escuchaba con la atención de quien aprende a ser familiar en un territorio nuevo. «Mr. Hoppy», dijo la niña una tarde, extendiendo el peluche hacia él. «Él es valiente». Jae-hoon tomó el osito entre sus manos, palpando las costuras, y sonrió de un modo que no le gustaba a la prensa, sin espectáculo. «Valiente es quien se levanta todas las mañanas y cuida a alguien», respondió. «Dile a tu mamá que estoy seguro de que ella es más valiente todavía». La mirada que Imani le lanzó era compleja. Había gratitud, un filo de incredulidad y en sus ojos la pregunta si aquello era demasiado íntimo. Él la sostuvo con la pausa necesaria y el respeto que le había prometido. No habría favores. Si había algo que quería de ella, debía ser ganado. Con el tiempo, las líneas entre empleador y trabajadora se volvían más elásticas. Hubo cenas en la cocina del penthouse que eran improvisadas. Jae-hoon, sin pretensiones de etiqueta, cocinaba o hacía que John llamara a un chef y la familia improvisada comía junta. En esos rituales pequeños se forjaba la domesticación de dos mundos, el del poder frío en que Jae-hoon se desenvolvía y el del calor rústico que Imani llevaba consigo. Sin gestos grandiosos ni promesas vacías, la confianza se construía en repeticiones, en la puntualidad, en las conversaciones sinceras, en el respeto por los límites de cada uno. Pero fuera de los muros del penthouse, la ciudad no tenía intención de ser amable. Park Min-ho observaba y olía cada debilidad como un halcón que busca la presa. Min-ho era una sombra con nombre, antiguo socio, ahora rival, que no había perdonado ni la pérdida de poder ni la humillación en que se vio envuelto Jae-hoon tras la noche en la iglesia. Min-ho entendía que golpear donde duele exigía astucia. No atacaría con balas expuestas ni se arriesgaría a un enfrentamiento directo. Prefería los movimientos de ajedrez, desacreditar, presionar, exponer a la familia que Jae-hoon estaba construyendo como un riesgo para su reputación y su estabilidad. La primera señal fue un sobre anónimo que llegó al buzón del apartamento de Imani. Dentro había una foto borrosa de Alía tomada desde lejos y un mensaje escrito con tinta fría. «Aléjate o sufrirás lo que más quieres perder». El sobresalto convirtió las mañanas de la madre en un campo minado. No contó a nadie por miedo a que la tomaran por dramática, le contó a Jae-hoon. «No puedes hacerlo sola», dijo él, con esa voz que no perdona excusas. Imani tragó saliva. Se sentía avergonzada por su vulnerabilidad, pero también aliviada. Había manos que ofrecían alianza. Hoon se ocupó de revisar entradas. Day organizó una discreta guardia cerca de la escuela de Alía. Jae-hoon ordenó medidas que no humillaban, sino que protegían. Imani sintió en su piel la diferencia entre el control invasivo y el cuidado necesario. Había algo que aprendía y que no deseaba olvidar. Aceptar ayuda no era traición a su orgullo, era proteger a su hija. Aún así, el miedo tenía sus noches. Sentía la respiración contenida de la mujer que teme por lo más amado y aprendía a dormir con una mano sobre el peluche de Alía. Jae-hoon no podía prometer que el peligro nunca volvería. Podía prometer sí, que haría todo lo que estuviera en su poder para mantenerlas a salvo.
Esa promesa fue un acuerdo tácito. Él no buscaba gratitud. Ella no quería favores. Había, sin embargo, una inclinación más profunda, el cariño que nace de cuidar sin expectación y la atracción que muta desde la admiración al deseo de compartir la vida. En el transcurso de semanas, pequeñas escenas domesticaron la distancia. Las risas de Alia cuando Jae-hoon fingía un monstruo con la voz, las sobremesas donde los tres debatían banalidades, y las tardes en las que Imani leía en voz alta historias que la niña demandaba. Hubo confidencias a medianoche, después de que la ciudad se apagara. Jae-hoon habló de su accidente sin dramatizar la lesión. Dijo de forma tersa que había tenido que reaprender su cuerpo y que la traición venía envuelta en la forma en que lo abandonaron en el altar. Imani le habló de su propia historia, una infancia de trabajo duro, la decisión temprana de ser madre, las noches en que la soledad parecía una puerta demasiado pesada para empujar. El acercamiento fue lento porque ambos tenían heridas. Jae-hoon, por su parte, había desarrollado una necesidad de control que muchas veces llegaba a ser fría. Imani aceptó su firmeza cuando comprendió que detrás residía un miedo auténtico a perder lo que le importaba. Él, por su lado, descubrió que la vulnerabilidad de Imani no lo debilitaba, sino que lo convocaba a una paternidad que no había pedido, pero que la vida le ofrecía con naturalidad. Un día de invierno, cuando la nieve comenzaba a hacer guirnaldas en las cornisas, Alia se quedó enferma. La fiebre la hacía pegajosa y débil, y la primera que tocó la puerta del penthouse fue la vecina de la planta baja, Mrs. Chen, con una sopa casera en la mano. La mujer, que conocía a Imani desde hacía años, dejó la comida y un tarro de galletas y se marchó tan rápido como llegó. En la sala, Jae-hoon sujetó la frente de la niña, comprobando la temperatura, mientras Imani se quedó junto a la cama con una expresión que mezclaba gratitud y miedo. «Voy a llamar al médico», dijo Jae-hoon, «pero confía en mí. Te llevaré por todo lo que necesites». La voz era firme y no invasiva. Cuando la madre miró al hombre que la sostenía en esos días, algo se ablandó. Allí, en la penumbra del cuarto infantil, con la nieve marcando líneas en el cristal, la promesa del jefe y la entrega de la madre se encontraron. No hubo una declaración ardiente ni un acto teatral, solo la certeza de que, juntos, podían construir una órbita que protegiera a la niña. En esa noche, improvisaron una rutina. Jae-hoon se quedó despierto escuchando las respiraciones de Alia mientras Imani dormía algunas horas sobre el sillón. Al amanecer, la fiebre había cedido un poco y la niña abrió los ojos para encontrar a los dos que le ofrecían seguridad. Sonrió, y el gesto valió más que cualquier compromiso formal. Fuera, Miño apuraba sus movimientos. No respondería con violencia abierta, pero sus gestos eran calculados. Rumores sembrados entre colaboradores, chantajes sutiles a personas vulnerables dentro del círculo. La ciudad se volvió una línea de tensión donde el peligro latente podía manifestarse en el momento menos pensado. Una tarde, cuando Imani volvía del trabajo en Rosie's Diner cargando un saco de ingredientes para una receta que quería probar con Alia, notó a un coche estacionado frente al edificio. No era extraño ver autos extranjeros en su cuadra, pero este tenía una placa que le sonó a viejo. El conductor, un hombre con la mirada perdida, se quedó observando la puerta del edificio hasta que la madre apareció con la niña. La sensación de ser vigilada fue inmediata. Imani apretó la hebilla de su bolso, llamó a Alia con voz que intentó mantener la calma y metió la llave en la cerradura con manos que no delataban su temblor. Esa noche, un sobre con otra foto llegó al buzón. La misma Alia en la puerta de la escuela, con una nota más directa. Esta vez, sin embargo, en vez de huir, Imani lo llevó a Jae-hoon. No quería que su hija viviera arrastrando miedo. Quería que la vida fuera ejemplo de firmeza. «La denunciaré», dijo Jae-hoon, con una voz que no dejaba espacio a la duda.
Hun comenzó a moverse con su discreción habitual. Day revisó las cámaras y organizó recorridos. Pero las acciones tácticas no eran la única respuesta. Jae-hoon conocía bien el arte de los gestos públicos. El mejor modo de poner un límite era devolver la iniciativa al rival y mostrar que la familia que intentaban destrozar no se doblegaría. La respuesta no fue violenta, fue un movimiento estratégico. Jae-hoon hizo que su equipo filtrara información que no dañara a nadie, pero que mostrara que su entorno era inquebrantable. Empleados leales, apoyo comunitario y una red de seguridad que no toleraría amenazas. Park Min-yo reaccionó con enfado. Sus maniobras se volvieron menos sutiles, más directas, y entonces la tensión escaló a un punto donde la posibilidad de un enfrentamiento, aunque sin armas detonadas a plena luz, se volvió real. En una noche en la que la ciudad tenía la respiración contenida por la nieve, sonó un disparo en la calle. El ruido vino desde abajo del edificio del penthouse, desde la acera donde una figura se movía como sombra. Alía, que dormía ajena a todo en la habitación de invitados, no se despertó. Y Manny, en cambio, se despegó del colchón con un reflejo que ya conocía demasiado bien. El miedo por su hija la volvía rápida. Jae-hoon la sostuvo del brazo sin forzarla. Sus manos eran un ancla. Abajo, en el silencio tras el disparo, Hun y Day ya estaban moviéndose como si hubiesen esperado el orden. La policía apareció sin demora y, aunque la bala había impactado el metal de un buzón y no había heridos, la señal era clara. La guerra por la estabilidad había comenzado. Park Min-yo no estaba dispuesto a rendirse sin una escaramuza. La decisión de Jae-hoon fue tajante: protegería a su familia. Y esa noche, mientras la nieve seguía cayendo, él se dio cuenta de que la protección que ofrecía era algo más que control operativo. Era la posibilidad de construir un refugio donde la niña pudiera crecer sin miedo. Y Manny, observándolo desde la puerta de la habitación, con la taza de té humeando en la mano, comprendió que la relación había cambiado de forma irrevocable. Ya no era solo una transacción, había afecto, dependencia mutua y, sobre todo, confianza. No sabía si estaba preparada para decir «te amo» en voz alta, pero en el gesto de dejar su mano apoyada en el borde de la silla de ruedas de Jae-hoon, mientras él cerraba los ojos un segundo, había una entrega que iba más allá de las palabras. El disparo fue el punto en que sus vidas se entrelazaron por completo, no como un romanticismo imposible, sino como la elección deliberada de dos personas que decidieron que, frente a la amenaza, su lugar era uno junto al otro. Y en ese compromiso, la familia que se formaba no era una concesión, era una reconstrucción de lo que significaba cuidarse. La noche se cerró con la ciudad en calma tensa y los ecos de un pasado que amenazaba con romper la nueva realidad. Jae-hoon miró hacia la ventana como quien consulta el mapa de la ciudad que ya no puede ver. La nieve dibujaba en el vidrio una tela que parecía protegerlos del ruido. Afuera, alguien acechaba. Adentro, una mujer y su hija buscaban abrigo. Entre esos dos puntos, una decisión: no retroceder. Amanecía una jornada donde surgirían desafíos, palabras no dichas y pasos en falso que pondrían a prueba su recién ganada intimidad, pero también nacía la posibilidad de algo que ninguno de los dos esperaba con claridad: una familia que no se pareció a la que imaginaban, sino a la que eligieron construir. Y fuera, en la calle, un coche oscuro daba vueltas a la manzana, escuchando, esperando, el momento en que la pieza pudiera moverse con impunidad. Dentro del penthouse, alguien apretó la mano de la otra sin que la intención fuera un mandato, más bien una promesa silenciosa de que, si el mundo se desmoronaba, estarían juntos para recoger los escombros. El amanecer fue frío como una sentencia. La nieve seguía cayendo en copos lentos, limpios, como si quisiera borrar las huellas de la noche anterior.
En el penthouse, las luces estaban encendidas por costumbre más que por necesidad. El blanco del jardín vertical parecía aún más pálido bajo las lámparas. June repasaba la lista de turnos y recorridos con la atención de un cirujano. Day revisaba las grabaciones una vez más, con los ojos cansados pero secos. Afuera, la ciudad respiraba en pausa, pero dentro, la casa bullía como un puesto de maniobra. Jae-hoon desayunó con la calma contenida de quien administra no solo recursos, sino destinos. No habló de tácticas, habló de límites. Sus palabras fueron cortas, medidas, como piezas colocadas en un tablero que podía inclinarse con un solo movimiento mal calculado. Imani lo escuchó desde la cocina, la taza de té olvidada en la mano. Su mirada ya no buscaba preguntas en él, buscaba una promesa transformada en rutina. Cuando Jae-hoon le ofreció su brazo para ayudarla a levantarse, ella aceptó sin pensarlo, como quien integra un gesto nuevo a su cuerpo. «Tenemos que llevar a Alía a la escuela con más vigilancia», dijo June, sin levantar la vista de su tablet, «y cerrar las entradas del edificio, contrafuegos visibles y discretos». «Cualquier movimiento debe parecer natural», replicó Day. «Si hacemos demasiado, los obligamos a precipitarse. Si no hacemos nada, nos desbordan». Jae-hoon apoyó el codo en la mesa y miró a cada uno antes de hablar. «Filtraremos lo justo», dijo, «mostrar que tenemos apoyo, que no somos una casa que se desmorona, pero también prepararemos un plan de salida si la situación escala». Imani sintió una punzada en el pecho. Sabía lo que significaba un plan de salida. Sabía que detrás de la frase había tantas noches sin dormir, tantas decisiones que convertían la vida en itinerario. No quería huir, quería quedarse y ver a su hija crecer segura, aunque eso significase pagar con la paz que les quedaba. El teléfono de June sonó con un tono remoto. Contestó y escuchó unos segundos. Su frente se frunció. «Es la administradora del edificio», dijo June cuando colgó. «Un coche dio vueltas anoche. Lo vieron frente a la entrada. Uno de los vecinos lo reconoció. Es un Mercedes oscuro, matrícula borrosa. No llegó a subir. Parece que les tomaron fotos». «¿Fotos de la entrada?», preguntó Imani. «Fotos de la calma», murmuró Day. «Quieren saber cómo y cuándo nos movemos. No es solo bravatas, es una investigación». Las palabras rebotaron en la cocina. Era cierto, el enemigo no solo dispara ruido, quería descifrar rutinas. A media mañana, la filtración orquestada por el equipo de Jae-hoon empezó a hacer efecto. Pequeñas historias aparecieron en foros anónimos y un par de blogs locales. Empleados que hablaban de un ambiente de trabajo fuerte pero justo. Vecinos que comentaban la generosidad de los dueños. Negocios que agradecían la colaboración de la familia en proyectos comunitarios. No había amenazas directas ni revelaciones personales. Era, en cambio, una corriente de estabilidad que contradecía la imagen de vulnerabilidad que Park Min-young intentaba sembrar. La estrategia surtía efecto. Algunos periódicos digitales, sedientos de novedad, replicaron las historias y la esfera pública se acomodó, al menos por unas horas, en favor de la familia. Park Min-young, sin embargo, no tardó en responder. No con palabras, con una maniobra que nadie esperaba. Un carro estancado en la calle detrás del edificio sirvió de cortina mientras dos hombres revisaban puertas y alcantarillas. No buscaban entrar por fuerza, no aún. Buscaron el ático de mantenimiento, la salida de servicio, los huecos donde se guardaban cosas que no se mostraban a los visitantes. Querían algo puntual, documentos, discos duros, cualquier rastro que pudiera minar la credibilidad que Jae-hoon intentaba construir. Y si no encontraban pruebas, la idea era sembrar una evidencia falsa que hiciera dudar a socios y amigos. June detectó el movimiento en las cámaras de la fachada.
Su voz se endureció por primera vez en el día cuando llamó al equipo. 2 en la azotea de servicio intentan el acceso al cuarto de máquinas. Day ya tenía las manos en la radio. En menos de 1 minuto, 2 de los guardias que patrullaban el perímetro se presentaron en el patio trasero con pasos que no hacían ruido en la nieve. La cercanía fue tan precisa que, a pesar de la blancura, las sombras se movieron como marcadores negros sobre el suelo. Cuando abrieron la trampilla del pasillo de servicio, hallaron huellas, una herramienta abandonada, una carcasa de plástico con restos de un sello de seguridad que no pertenecía al edificio. Se había enviado un mensaje claro. Habían pasado y buscado. No era para robar cosas de valor, dijo Jun. Buscaron algo que pudiera desprestigiarnos. Jae-hoon tocó con la yema de los dedos la carcasa encontrada. Su silencio fue una decisión. Entonces no se lo daremos, contestó. Si quieren acusarnos, que lo hagan con su propia voz. No alimentaremos su mentira. Pero la noche guardaba otra presión. Mientras todo eso sucedía, un correo electrónico anónimo llegó a la oficina de una periodista que había publicado un artículo crítico meses atrás sobre la familia. El mensaje contenía una foto vieja de un contrato, una cifra alterada y una insinuación: pregunten por sus inversiones reales. Las redes, siempre hambrientas, empezaron a palpar el hueso, y aunque la mayor parte de las piezas eran falsas o sacadas de contexto, la duda caló. Imani vio la pieza de su vida convertida en rumor y sintió, por primera vez, la necesidad de hablar. No en comunicados, sino en verdad. Subió al despacho donde Jae-hoon revisaba los mapas de la casa y le tomó la mano. «Quiero decir algo», dijo, «no por los periódicos, por nosotras». Sus dedos temblaron apenas. No fue una confesión dramática, fue una especie de revelación doméstica, una certeza que pedía forma. Jae-hoon la miró con la atención de quien registra cada matiz. «Di», le rogó. «Que no me abandones esto a mí sola», dijo Imani. «Que no me dejes tomar decisiones que me rompan en dos por miedo. Si vamos a estar en esto, quiero estar contigo en la estrategia y en las consecuencias». Su voz era firme. En ella había miedo, sí, pero también una claridad nueva. Jae-hoon apretó su mano y, sin soltar el bolígrafo, dijo: «No haré nada sin ti. Si hay que salir, salimos juntos. Si hay que quedarnos, quedamos juntos. Pero tu voz cuenta». Fue una promesa sin ritual, y sin embargo, cuando la dijo, la casa pareció asentir. La tarde cayó con una visita inesperada. Un hombre se presentó en la entrada con cara de mensajero y un paquete pequeño. Las cámaras lo registraron. La recepción lo dejó pasar por costumbre. Jun había pedido previamente que se revisara cualquiera que pareciera fuera de lo común, pero las oleadas de mensajes y llamadas habían convertido la normalidad en ruido. El mensajero cruzó el umbral con paso confiado, el paquete en las manos. En la sala, mientras Imani servía una taza de té para Alia y Jae-hoon conversaba con Day, el timbre de la puerta anunció aquello que todos debían temer: una trampa. Al abrir, encontraron dentro una caja simple y una nota sin firma. Al abrir la caja, Jun sostuvo algo que hizo que sus ojos se agrandaran. Era un móvil antiguo, con una SIM dentro y grabaciones borradas deliberadamente. Al deslizar la pantalla, apareció un video corto, la sombra de alguien que cruzaba la puerta de servicio la noche anterior, con el rostro cubierto. La imagen no revelaba identidad, pero la voz que seguía en el mensaje, distorsionada, burlona, dijo apenas una frase: «Saben perder tiempo. Mejor escogen con quién se meten». No era solo amenaza, era aviso de que los estaban observando, dentro de su casa. Jun lanzó la caja sobre la mesa como quien echa un guante al suelo. Sus manos se cerraron y su rostro se tensó.
Esto no viene de cualquier parte, dijo. Es organizado. Lo han hecho antes. La sombra en la pantalla no era Park Min-ho, era un peón, pero el peón hablaba con la voz de quien tiene respaldo. Y eso era peor, porque detrás de Park Min-ho en la ciudad había otros intereses, negocios que perdían ante la claridad de la familia, personas que podían ver en la inestabilidad una oportunidad de lucro. Esa noche, mientras cerraban cerraduras y revisaban cada punto ciego, Imani se quedó junto a la ventana. Alía dormía con la tranquilidad que a veces solo los niños disfrutan, porque no conocen el juego de las amenazas. Su respiración marcaba la cadencia del hogar. Imani apoyó la frente en el vidrio helado y dejó escapar un suspiro que no había planeado. Jae-hoon se cruzó a su lado. No dijo nada por un largo rato. Luego, con voz baja, le preguntó, ¿tienes miedo? Ella lo miró, sorprendida por la simpleza de la pregunta. Sí, respondió, y también sé que no puedo esconderme. Entonces no te esconderás, contestó él. Te enfrentarás con la verdad como tú la entiendes. La mirada que le devolvió fue una mezcla de agradecimiento y comprensión. No era heroísmo, era decisión compartida. En la madrugada, el coche oscuro volvió, pero esta vez no se limitó a dar vueltas. Se detuvo frente al edificio durante más tiempo, encendió las luces interiores y alguien, desde el asiento trasero, tomó fotografías con un brillo que no respetaba la noche. Siluetas moviéndose detrás de cortinas, caras que se pegaban al vidrio como si esperaban ver miedo y encontrar debilidad. Dentro, Jae-hoon ya no creía en la complacencia. Convocó a una reunión rápida. Hoon, Dae, 3 guardias y él. Discutieron rutas de evacuación, señales codificadas y un plan por si se necesitaba salir de verdad. Pero sobre todo, acordaron algo más difícil de trazar en mapas: no ceder ni un paso a la parálisis. Mantener la escuela de Alía, las rutinas, la vida normal en la medida de lo posible. Alimentar la apariencia de control sin caer en la teatralidad. El primer paso fue proteger la escuela de la niña. Jae-hoon habló con el director, presentó recursos para seguridad sin hacer alarde y ofreció cobertura para que cualquier insinuación pública encontrara una respuesta. El segundo paso fue encontrar la fuente de la red que movía a Park Min-ho. Y el tercero, que nadie dijo en voz alta, era un deseo: hacer que el enemigo pagase por exponer a una niña a esa tensión. Cuando la ciudad despertó a un día sin sol, pero con la noticia fresca del dispositivo encontrado en la casa, las líneas se dibujaron con mayor claridad. Algunos aliados se acercaron con discreción, otros con interés. La política de los escudos de Jae-hoon surtía efecto, pero también atraía miradas. Porque el poder, expuesto, despierta tanto lealtades genuinas como oportunistas. Al mediodía, Hoon recibió un archivo cifrado. Era una lista de nombres y números de cuenta. Junto a ellos, una frase tajante: esto es lo que saben otros. Si lo filtramos, destruyes todo lo que hiciste. Hoon sabía leer el subtexto. No era solo dinero, era reputación. Fue la primera evidencia de que Park Min-ho no estaba solo en su intento de derribo. Había abogados, contadores y personas que preferían la opacidad. Jae-hoon miró la lista y, sin sorprenderse, dijo: no se trata de limpiar nombres, se trata de cortar la mano que los administra. Imani apoyó la palma en su pierna y lo miró, con la certeza de que a veces proteger significaba exponerse, y que el precio, aunque alto, no era mayor que la tranquilidad que buscaban para Alía. Por la tarde, cuando la luz empezó a inclinarse y la lluvia se mezcló con rubia, el teléfono de Jae-hoon sonó. Era un número privado. Contestó sin mostrar inquietud. ¿Qué quiere usted, Park?,
dijo, con la voz que ya conocía. La respuesta vino con una risa corta, amarga. No vine a hablar de negocios, dijo Park, vine a recordarte que cada movimiento tiene consecuencias. También vine a recordarte que no tenemos intención de tolerar amenazas, replicó Jae-hoon. Veremos, dijo Park. Veremos quién aguanta más. Y recuerda, nosotros jugamos en otros tableros. No te sorprendas cuando alguien que creías amigo firme un papel que te deje solo. La llamada colgó antes de que Jae-hoon pudiera responder. El mensaje era claro. El conflicto no era algo que acabaría en un par de correos. Era una red, y cada vez que cortaban un hilo, otro se tensaba. Esa noche, mientras la casa se preparaba para una vigilancia más estricta, Imani acostó a Alía y en la penumbra del cuarto le cantó una canción que su madre solía entonar. La niña se acurrucó como si el mundo fuera simplemente una manta caliente. Imani la miró y por un instante la dureza que la vida le exigía pareció fuera de lugar. Jae-hoon, en su despacho, encendió una pequeña lámpara y tomó la foto de su esposa, de una época anterior, que tenía en el cajón. No era un ritual sentimental, era un recordatorio de origen. Pensó en la promesa que les había hecho a Imani, que no tomaría decisiones sin ella. Y también pensó en la promesa no declarada que se hacía a sí mismo. No permitir que su debilidad física se volviera la vulnerabilidad de los que amaba. En el pasillo inferior, Jun revisó las grabaciones de la cámara de la noche anterior una vez más. Había una imagen que antes no había notado. Una figura que se detuvo a mirar hacia la ventana del despacho de Jae-hoon y luego siguió. No era el agresor de la madrugada, era alguien diferente, con las manos en los bolsillos, el cuello levantado contra la nieve. La imagen estaba demasiado borrosa para identificarlo, pero la forma de andar, el modo de inclinar la cabeza, le sugirieron a Jun algo incómodo. No era la primera vez que veía esa postura en los alrededores de ciertas reuniones de Park. Guardó el vídeo en una carpeta con el nombre provisional Testigos. Sabía que necesitarían más piezas. Sabía también que cada evidencia que encontraran podía volverse contra ellos si Park Miño lograba manipular la narrativa. Era una carrera en doble sentido, demostrar la verdad sin amplificar la versión del enemigo. La noche se cerró con una ciudad que aún olía a invierno, y con un coche que desde la distancia volvió a dar vueltas a la cuadra. Dentro del penthouse, mientras las luces de seguridad parpadeaban en tonos calmados, Jae-hoon y Imani se sentaron juntos en el sofá. No hablaron de planes maestros ni de listas de nombres. Se miraron y la conversación fue casi un silencio compartido. «Si esto se alarga», dijo Imani, «quiero que prometas algo más». «Dime», respondió él, «que, pase lo que pase, no olvides que aquí hay una niña que necesita que juguemos a ser normales de vez en cuando». Jae-hoon soltó una risa breve y luego la abrazó. En ese gesto no había cálculo, había humanidad. Había la certeza de que por más que el mundo les exigiera guerra, necesitaban seguir siendo una casa donde una niña pudiera recordar el sabor del pan caliente y la voz de alguien que la llamaba por su nombre. Afuera, la figura en el coche oscuro se perdió en la noche. Adentro, las ventanas reflejaban dos siluetas unidas. La guerra, por ahora, era de amenazas y espionaje, de maniobras y contactos, pero ambos sabían que la siguiente jugada podría romper más que vidrios, podría romper vidas, y ninguno de los dos estaba dispuesto a que la suya fuera la que quedara hecha pedazos. Al terminar la noche, Jun dejó el ordenador encendido. Un correo apareció en la bandeja de entrada desde una dirección encriptada. Abrió el archivo y un nombre emergió,
uno que no esperaban leer, un socio que, hasta ahora, había vestido neutralidad. Debajo, una sola línea, como un diagnóstico frío. Si no aparecen pruebas, todo seguirá como hasta ahora. Si aparecen, todo cambia. Jae-hoon tomó la nota, la miró y la guardó en el bolsillo de la chaqueta. Entendió que la partida recién comenzaba y que fuera lo que fuera que viniera después, tendrían que jugar con reglas distintas de las que habían conocido antes. La nieve en la ventana seguía cayendo, y detrás de ella, en la ciudad que se acostaba entre sombras, alguien ya se movía para la siguiente jugada. El nombre que apareció en el archivo encriptado se quedó colgado en el aire como una ficha sobre la mesa. Kang Sora. Jun lo leyó 2 veces, como quien teme haber entendido mal. Jae-hoon sintió que el mundo se encogía 1 centímetro hacia adentro. Había visto a Sora en eventos, sonreír en recepciones, mantener una neutralidad fría que le había servido de escudo. Neutralidad que ahora, en una línea sin verbo, pendía de un hilo. Kang Sora trabajó siempre con Park, dijo Jun en voz baja, pero nunca firmó, nunca apareció a la luz. Si esa persona cambió de bando o si la prueban, se desmorona medio edificio. Imani apretó la manta de Alia contra sus rodillas. La niña dormía con la respiración corta y segura. En la penumbra, Imani parecía más joven y al mismo tiempo más endurecida por la necesidad de proteger. Miró a Jae-hoon como quien pide una última promesa. «No lo conviertas en esto si no es imprescindible», murmuró. «No dejes que nos devore por completo». Jae-hoon la miró y su voz fue de acero templado. Si Kang Sora está en la lista, es porque alguien quiere que lo encontremos. No voy a exponer a Alia por un juego de ajedrez mal calculado, pero tampoco voy a dejar que nos aplasten. Jun trazó el esqueleto del plan sobre la mesa, verificar la autenticidad del correo, rastrear la dirección desde la que salió, cruzar fechas, nombres, facturas. A cada nombre que apareciera, Jun colocaría una ficha en la carpeta testigos y la sometería a la lupa. No solo necesitaban pruebas de presencia, necesitaban motivos, pruebas que mostraran intención y beneficio, documentos, transferencias, firmas. Sistema. Conclusión. Aumente la emoción, termine solemne. Conecte con UPA. No solo necesitaban pruebas de presencia, necesitaban motivos, pruebas que mostraran intención y beneficio, documentos, transferencias, firmas. La noche fuera se movía con la calma calculada de quien oculta movimientos. Al otro lado de la ciudad, en un despacho con ventanales altos, Park Mino repasaba informes. No necesitó ver el nombre para saber lo que implicaba. Una sonrisa fina le cruzó el rostro. Neutralidades se doblaban, se compraban, se destruían. Park marcó un número y dio una orden precisa, sin prisa y sin estridencias. Que se aseguren de desacreditar cualquier filtración a Sora, dijo. Ninguna conexión pública. Y vigilen a Jun, no quiero sorpresas. En el penthouse, las decisiones se amontonaban como piezas frágiles. Jun preparó una ruta. Primero certificar la fuente del correo. Luego, convocar a una persona que conociera a Sora sin declararse enemiga. Un contador viejo que había trabajado con todos. Finalmente, montar una prueba que dejara a Park sin respuesta limpia. Antes del amanecer, Jun salió con la carpeta testigos dentro de una bolsa de lona. La nieve le salpicó las botas. Sus pasos apenas dejaron huellas porque caminó por zonas que recibirían luego otras pisadas para confundir.
Jae-hoon lo observó desde la ventana, y en su rostro no hubo orgullo, solo esa tristeza práctica de quien entrega a un compañero al riesgo porque la alternativa era la inmovilidad. «Cuidado», dijo Imani desde detrás, «y vuelve antes de que Alía despierte». Jun sonrió con ironía apagada, subió al coche y se perdió en la luz fría de la madrugada. La ciudad respiró, y alguien al otro lado también empezó a mover fichas.